Con fluidez combinar las energías que se puedan extraer de estos métodos, o sea, no negarlos, sino usar lo que en ese momento estemos necesitando. Buenas tardes. Cuando uno le pone el listón tan alto, es un poco divertido. Pero vamos a tratar de hablar desde el corazón y la experiencia, y vamos a hacer que aquello de lo que hablamos tenga algún sentido en lo que vivimos y en lo que somos, sobre toda la vida. El título de la charla es El yo individual, el cosmos y la trascendencia. Y tratamos de encontrar, el yoga integral más bien, ya nos ha hecho el trabajo de encontrar el nexo y el sentido que entrelazan y relacionan estos tres grandes elementos de la existencia. Según cómo se perciben estos elementos, podríamos clasificar las distintas líneas espirituales actuales, existentes o que han existido hasta el momento. Hay líneas espirituales que niegan el universo o le dan solo una realidad muy parcial. Hay líneas que niegan el universo diciendo que es ignorancia, que es autoengaño, que es una ilusión de la mente. Pero el universo sigue empeñado en estar ahí, a pesar de los años y de los siglos y de los milenios. El universo sigue estando ahí. Y podríamos decir, ¿qué sentido tiene en este universo y este ser humano individual? ¿Qué función tienen? ¿Qué papel tienen? ¿A qué están llamados? ¿Qué representan? ¿Qué deben manifestar? ¿De dónde han venido? ¿Hacia dónde van? Porque en definitiva la vida de un ser humano se resume en ese momento en el que comprende quién es él y hacia dónde va. Es decir, cuál es el sentido profundo, real y verdadero de su existencia. Y difícilmente, una vez comprendido el yoga integral, se puede entender la realidad individual del ser humano al margen del universo y al margen de la trascendencia. No es posible. Solo desde el ego separador nos parece que somos o podemos ser independientes del universo y la trascendencia. Hay una figura en el Sri Aurobindo que aparece en la vida divina que es tan sencilla y tan comprensible que naturalmente tenemos que citar. Es la figura de la semilla que cae del árbol. La semilla que cae del árbol no puede ser otra cosa que la potencialidad de manifestación del árbol en la semilla. Es decir, toda la información, todo el poder de ese árbol, toda su información biológica está en la semilla. La semilla es perfecta en esencia, pero es limitada en manifestación. Es decir, la semilla no puede todavía manifestarse como árbol, pero es ya en sí, en esencia, un árbol. Algo así es el ser humano. Estos tres grandes elementos vienen entrelazados por dos grandes procesos que las religiones generalmente han obviado, que son el proceso de involución y un proceso correspondiente a ese de evolución. ¿Qué significa esto? Esto significa que desde un poder de conciencia, desde una existencia consciente que despliega su fuerza, surgen todas las formas del universo, todos los planos de existencia. Esa fuerza ilimitada, ese infinito,
se autocontiene, se encarcela, entre comillas, en formas finitas, sin dejar de ser infinito. Este proceso de involución, de este proceso de involución, surgen los mundos, surge el universo, surgen los distintos planos de existencia, mental, vital y físico en el que nos encontramos. Y el proceso que estamos viviendo ahora es un proceso de evolución, desde la materia hasta donde llega ese infinito, autolimitándose en las formas de la materia, para manifestar nuevamente infinito a través del proceso de la evolución. Evolución es el proceso en el que el ser humano está actualmente, o ha estado siempre. Pero tenemos que tener muy claro este concepto, evolución. Y otro concepto, el anterior, que provoca la evolución, involución. Todo lo que está arriba está dentro. Todo lo que está arriba está en toda forma de existencia. Esta consciencia, esta existencia consciente, que es puro deleite de existir, Sat, Chit, Ananda, libera su energía, expande su energía y surgen formas de su propia consciencia, de su propia esencia. Esta es la clave. Porque si no fuera así, no tendríamos posibilidad de volver al origen. Si la semilla no tuviera en sí el potencial, la esencia, el constitutivo de esa esencia, esa consciencia original, no tendría posibilidad de expresar a partir de esta pequeña semilla el árbol en su plenitud. Por tanto, parece que el destino del universo y parece que el destino del ser humano dentro de ese universo no es otro sino manifestar aquello que está ya dentro de él, que es su constituyente, que es su esencia, que es el propio motor de su existencia. Hay una realidad, podríamos decir, de Brahman pasivo, en el que nos imaginamos esta existencia consciente autoconcentrada en sí, y hay una realidad de Brahman activo en el que este poder de consciencia, porque en el Brahman pasivo existe poder absoluto de consciencia y de movilización, despliega su poder, y de ahí, a partir de ese despliegue, de esa extensión, de esa expansión, en esa caída, por así decirlo, desde la consciencia suprema y pura a la aparente inconsciencia de la materia, en ese trayecto de caída van surgiendo los planos de mente universal, vital universal y el plano físico en el que estamos. Y nosotros hemos partido de esta materia, todo el universo. Cuando hablamos de universo, nuestra mente es física y nos imaginamos el universo físico, planetas, galaxias, pero el universo no es solo un universo físico. El plano físico es un plano de existencia. Existe un universo vital con infinitos seres y fuerzas vitales, existe un universo de mente universal y existe el plano supramental, sobremente, supermente, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hablamos de universo, hablamos de esa expresión en infinitas formas, en multiplicidad de formas, de la realidad una. Como decía Pilar, la realidad es una, y la multiplicidad no niega la unidad, la acredita. El infinito no pierde poder de infinitud al limitarse en formas finitas como la nuestra,
sino que lo finito acredita lo infinito. ¿Cómo sería el poder del infinito si no pudiera, sin dejar de ser infinito, entrar en formas limitadas y finitas? Pues bien, somos practicantes de ese infinito porque ese infinito está ya inserto, está en nuestra propia esencia de existencia. Esto no es solo una idea. Esto, como decía Pilar en su exposición, tiene que ser experiencia de yoga. Uno tiene que entrar en lo profundo del ser para ir detectando, para ir descubriendo sus propios poderes evolutivos, para ir enlazando con aquellas sensibilidades y sentidos, con aquel núcleo de conciencia que está en él latente, para que pueda emerger, para que pueda guiar, para que pueda ser fuerza. Ese infinito tiene su delegación en nosotros. ¿Y por qué se ha creado un mundo tan imperfecto? Y yo suelo contestar, el mundo no es imperfecto. La esencia de todas las formas es perfecta, es semilla. Podríamos preguntarnos por qué la semilla es imperfecta, no tendría sentido. La semilla es un estado de perfección que no ha manifestado su potencial de crecimiento y de manifestación. Pero hay perfección en la semilla. No podemos decir tu semilla es imperfecta porque todavía no eres árbol. Podemos decir tu expresión, tu crecimiento, tu perfeccionamiento, tu progreso es limitado hasta que puedas manifestar la grandiosidad, la fuerza, el conocimiento, el deleite de existir que son propios del árbol de donde has caído. Nosotros somos esa semilla y el proceso de evolución es el proceso de la semilla que tiene que manifestar el árbol. Todo este proceso de evolución tiende a esa manifestación. Este es el sentido clave de nuestra existencia y el sentido clave del universo. Sobre la materia, sobre el plano físico, esto ya es aceptado, que la materia es el plano base de todo lo demás. Sobre la materia surge la vida, y sobre la vida surge la mente, y sobre la mente el Sri Aurobindo profetiza, anuncia que vendrá la supermente, la gnosis divina, el conocimiento divino, la consciencia suprema, esta supermente, esta fuerza supramental que debe descender, porque sin su descenso solo con nuestro esfuerzo no es posible. Por tanto, el universo podríamos decir que necesita al individuo, entre comillas. ¿Por qué? Porque el individuo es el cénit de la manifestación de este universo que tiene que expresar consciencia divina. Porque los demás planos de existencia, siendo consciencia pura, en la materia de consciencia, el material de que están formados no tiene capacidad de expresar esa consciencia. Decía la madre una frase preciosa: el mundo físico expresa consciencia a través de la belleza. Es su forma de expresar consciencia. Hay una semiconsciencia en el animal, en las plantas, en el animal, y donde el cénit de expresión de consciencia va consumándose es en el ser humano mental. La mente surge sobre la vida y la supermente debe surgir sobre la mente. Esto parece un proceso que puede ser constatado desde la propia experiencia espiritual y parece ser un término de llegada al que podemos fácilmente acceder en su comprensión si vemos nuestra propia progreso y línea de yoga y si encontramos de verdad este sentido evolutivo al universo. No podría el ser humano existir sin este universo. El único que no necesita
ni del universo, ni del ser humano para ser, es el infinito, es la realidad, es el uno, Él es. Y el universo no añade nada a su plenitud, ni tampoco le quita nada. La cuestión es que si este universo existe, es para poder manifestar a través de distintos grados de elevación de conciencia, poder manifestar conciencia divina en él. Y el ser humano como cenit, como punto culminante evolutivo de este universo, está destinado a manifestar esta conciencia total, a manifestar deleite, porque los mundos surgen del deleite y se encaminan no solo a la manifestación de un conocimiento divino, sino a la manifestación de un deleite divino, que es la realización suprema a la que aspira el ser humano. Pero yo os invito a que todo esto empiece a ser una realidad que podamos sentir. El corazón profundo siente la verdad, la mente la puede ver, el corazón la siente, vibra. Habéis hecho una apelación del mensaje de los Rama a la fe. El otro día leí una frase de Sri Aurobindo que más o menos decía: la fe es una voluntad dirigida a una verdad mayor. Es el impulso, es la aspiración, es la sed de verdad. Esa verdad que buscamos por encima de la verdad que hemos encontrado, esa verdad que no enlatamos en un dogma, esa verdad que siempre se agranda a través de nuestra experiencia. Y el yoga integral nos invita a la búsqueda de esta verdad, no menos que el infinito es nuestro término final, pero el infinito es muy grande, no lo podemos concebir. Nuestra mente concibe el infinito como una suerte de suma incontable de finitos, ¿no? Y es curioso porque siempre concebimos el infinito con un toque de cantidad. Pero el infinito es cantidad o es cualidad, o es también cantidad y cualidad, o es esencia por encima de la cantidad y de la cualidad. Ahí tenemos un reto, ¿eh? Hay que subir a la lógica del infinito, hay que permitir que nuestra mente acceda a este plano de conciencia superior para ir comprendiendo que todo lo que estamos expresando tiene un sentido profundo en nuestra propia existencia, para comprender que esta realidad es una y a la vez múltiple, y que la multiplicidad no contradice a la unidad. La multiplicidad clama gloriosamente y proclama la unidad, el uno y lo múltiple. Este es el sentido del yoga integral. Si el universo está destinado a manifestar conciencia y el ser humano es, por lo que conocemos, si es lo que conocemos, la posibilidad mayor de expresión de conciencia, necesariamente tiene que ser en este plano en el que vivimos, donde se exprese esta conciencia. No se evoluciona en otros planos de existencia. Otros planos de existencia no son para la evolución. Para la evolución es este plano, este mundo, este planeta u otros que pudieran existir, no lo sabemos, con otros seres que también pueden expresar conciencia. Pero de lo que conocemos, el ser humano, cada una de nosotras, de nosotros, estamos destinados a esta expresión pura, suprema, de conciencia. Y el sentido encontrará el universo encontrará su sentido máximo cuando esta expresión de conciencia, cuando esta gnosis divina
puedan manifestarse en el ser humano actual, aquí, en esta tierra. Todo lo que existe en el universo tiene algún sentido en relación a este proceso de evolución. Los planos y los mundos que existen por encima del plano físico han tenido sentido en la involución y tienen sentido en la evolución. No podemos pensar que nuestra mente, que nuestra energía, que nuestro yo es un lugar o que somos personas estancas al margen de una energía, de un conocimiento o de una mente universal. Esto no es así y no puede ser así. Es el ego, cuya característica principal es la separación, quien nos dice tu fuerza, tu pensamiento, tu mente, que normalmente nos dice que tenemos una mente privilegiada. Todos tenemos, casi todos una mente privilegiada, a no ser que tengamos un ego de bajón, ¿no? Pero cuando el ego está un poquito contento, pues no. Sin el plano de mente universal no podríamos tener acción en nuestra mente. Sin la fuerza universal de existencia y la energía universal no tendríamos fuerza para mover en la acción nuestra voluntad. Por tanto, todo el universo está ordenado para esta manifestación. Está en una escala descendente para llegar a la materia y en una escala ascendente para cómo surge sobre el plano de vida la mente, por la presión del plano superior mental sobre la vida y naturalmente por la presión sobre el plano mental del plano superior que es el regente de todo. No podemos decir, y esta es mi opinión humilde, que el universo es una ilusión. Es nuestra percepción del universo lo que es ilusorio. Porque perdemos el sentido de esencia, porque hemos perdido el sentido de involución y evolución. Si buscamos refugio en algún más allá, en algún nirvana, en algún cielo, pues esta es una opción. Pero la vida se pierde. El mundo se pierde. Los seres humanos se pierden. Y están condenados, como se ha dicho, a vivir en un valle de lágrimas o a ser lanzados a una caldera de aceite hirviendo, que es el sufrimiento. Todo lo que existe en el universo expresa una sola realidad. Todo lo que existe en el universo trata de expresar una realidad. Incluso las cosas más opuestas a lo que se predica de ese infinito, de esa consciencia divina, están de alguna forma permitidas para que pueda expresarse o pueda realizarse este proceso de evolución. La evolución funciona por opuestos. Me vais a perdonar, pero la merluza del Mediterráneo donde estáis no tiene nada que ver con la del Cantábrico. ¿Por qué? Porque allí son aguas más heladas. La merluza tiene más oposición. Tiene que moverse más. Pongo este ejemplo que es un poco simple, ¿no? Para expresar, primero tenemos que comprender que todos los valores que consideramos negativos son solo ausencia de valores esenciales. Podríamos decir que la oscuridad es ausencia de luz. Nadie se atrevería a definir la luz como ausencia de oscuridad, me parece a mí. La luz es ausencia de oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. La debilidad es ausencia de fuerza. O una fuerza todavía no desarrollada suficientemente. Y en aquellos aspectos en que no está desarrollada suficientemente se expresa como debilidad. La limitación es una plenitud que no ha encontrado su plenitud.
Esto no es un juego de palabras. Esto hay que comprenderlo bien, porque tantas y tantas veces nos adherimos a los aspectos negativos pensando que constituyen nuestra propia existencia. Soy malo, soy vago, Nos definimos o simplemente asumimos lo que de nosotros han dicho los demás, desde niños, eres malo, eres vago. Nos definimos por aquello que no somos. Este es un primer elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque la esencia es aquello que permanece. Si los aspectos negativos de nuestra existencia fueran esenciales, sería inútil combatir con ellos o contra ellos. Inútil, porque la esencia permanece, porque no podemos apartarla ni disminuirla. Es lo que es lo que permanece ya desde los presocráticos. Por tanto, la ignorancia del ser humano es un conocimiento parcial, no es una ignorancia total. Y por ser un conocimiento parcial y por ser estos aspectos que a nosotros a veces nos torturan, nos limitan, nos hacen parciales, solo una ausencia de los verdaderos poderes esenciales que están dentro de nosotros, por eso podemos trabajar sobre esos aspectos, sobre esta naturaleza inferior, desde los principios superiores que hay en nuestro ser, trabajamos los principios inferiores. Es decir, la mente, que es dentro de nuestra naturaleza inferior el principio más evolucionado, puede trabajar sobre el ser vital. Y a veces hasta con éxito. No, tiene su mérito. Es decir, al usted le apetece una cosa y la mente dice, cuidado, que esto te va a hacer daño. Cuidado, que mañana tienes un examen. Cuidado. El principio racional puede influir sobre la apetencia vital. Siempre es el principio superior, un principio superior, el que puede liberarnos de un principio inferior. Desde el propio ser vital no se puede transformar el ser vital. Además, al ser vital no le interesa mucho la razón, solo le interesa lo suyo, ¿no? Según nos elevamos, según contactamos con los niveles superiores de nuestra consciencia o con los niveles que están por encima de nosotros, podemos ir incidiendo, moldeando, transformar todavía no, convocando a nuestro ser exterior instrumental, que para eso es ser instrumental, para que primero no dé demasiada guerra en nuestro propósito de crecimiento y segundo empiece a colaborar lo mejor que pueda y sepa para que podamos practicar este trabajo consciente de evolución al que llamamos yoga. La trascendencia, el infinito, el universo y el ser humano individual son los tres grandes elementos de la existencia. Existen porque tienen sentido, existen porque tienen función y existen sobre todo porque son todos y cada uno el infinito. El alma, esa chispa del divino, está en todas las formas de existencia, porque son conciencia de esa existencia consciente. En todas, también en las que se expresan en perversidad, también en la maldad. Es ignorancia. Todo lo que es negativo y nos hace sufrir es consecuencia de nuestra ignorancia. Hay, no sé si es un capítulo, del séptuple conocimiento a la séptuple, de la séptuple ignorancia al séptuple conocimiento, de Sri Aurobindo. Él describe 7 formas de ignorancia y describe la solución a esta ignorancia. Hay una psicológica, que define él, la ignorancia psicológica, que consiste en que el ser humano cree que es solo aquello que conoce de sí mismo. O dicho de otro modo, el ser humano cree que todo lo que es solo lo que conoce de él. Es decir, nuestro ser exterior, porque este nos viene de serie. Como el airbag en el coche, a todos nos viene el hago postecito, en nuestra mente tal como es, la fuerza vital, el cuerpo físico.
¿no? La ignorancia psicológica. Remedio para esta ignorancia psicológica. Palabras textuales. Una inmersión disciplinada en el interior. Interiorización. No podemos descubrir la esencia del infinito en nosotros si no buscamos en el profundo infinito de nuestro ser. No sé si decir, siento tener que decir esto, porque es una cosa que olvidamos mucho. La interiorización, la concentración en el interior, es uno de los aspectos, uno de los movimientos, grandes movimientos del yoga. No digo que tenga que venir siempre a todos a la vez, cada uno tiene su proceso, pero hay como mojones del camino por donde hay que transitar, porque si no, no obtendremos las realizaciones que necesitamos obtener. Si uno no se conoce a sí mismo, en el ser profundo no encontrará los elementos del infinito y los del universo en sí mismo. Hay lo que se llama el ser psíquico, que es el yo más profundo en nuestro interior, es el yo evolutivo, es el del legado de la Ananda. En el ser psíquico se expresa Ananda. Este ser psíquico, para realizar este yo inmanente en nosotros, hay que ir descubriéndolo. Hay que entrar en el interior, hay que descubrir esos aspectos, esas caras de la trascendencia o del infinito o de Satchitananda o del Brahman o como queramos llamarlo en cada momento según la sensibilidad o el divino en nosotros. Si miramos a Murcia, si ponemos el coche en dirección Murcia, llegaremos a Murcia. A Pamplona no, a Murcia. Si queremos ir a Pamplona, las cosas que se comprenden también en el mundo físico no se comprenden en el yoga. Tenemos dudas, no. Si queremos descubrirnos a nosotros mismos dentro, hay que mirar dentro. Hay que concentrarnos en el interior. Primero, con la concentración en el interior se acrecienta una sensibilidad interior especial. Se despiertan los sentidos internos, que tenemos 5 sentidos internos correspondientes a los sentidos externos. Crece el conocimiento a través de una mente interior que ve no solo en la superficie, sino que penetra en la esencia de las cosas. Crece el poder de la voluntad que no sirve ya al deseo vital, sino que sirve a la verdad conocida, a la verdad que debe ser realizada. Y está el gran poder del amor. Este ser interior se universaliza de forma natural, porque comprende que la esencia que reconoce en sí mismo es la esencia, es el infinito, es la realidad que preside, constituye y habita toda existencia, sintiente y no sintiente, tal como expresan los budistas. La universalización es fácil, porque reconociendo en tu esencia esa realidad, puedes verla en todas las realidades de existencia. Este ser psíquico que está en lo más profundo del ser tiene un sentido inherente de la verdad. Cuando uno ha tenido la experiencia del ser psíquico, cuando sale al frente, uno no puede desviarse en los caminos del yoga. Puede cometer errores, pero en las líneas maestras del yoga no puede desviarse, porque este ser psíquico acaba siendo un guía. El maestro interior, podríamos decir que es este ser psíquico del que tanto se habla, ¿no? Acaba siendo un guía y tiene este sentido inherente, es su propia esencia, el sentido de la verdad y la búsqueda de la verdad. Y este ser psíquico va emergiendo, va manifestándose en la medida en que nosotros entramos dentro, vamos descorriendo los velos de la ignorancia, vamos adquiriendo la sensibilidad y van desarrollando nuestros sentidos interiores para percibir a través de la experiencia. Mirad, cada vez que nos interiorizamos,
Hay gente que dice, es que no tengo experiencias, es que no tengo experiencias. Lo que pasa es que no sabemos valorar. Cada vez, si alguna vez nos hemos interiorizado y sentimos paz, algo de paz, podríamos decir, ¿de dónde viene esto? Es que este ser interior es un ser de paz. Hay veces que se relata, es sentido como un amor que podría abrazar a todo el mundo. Es un sentido de universalidad de nuestro yo. Es este yo interior, quien está reflejando como puede, en las circunstancias que tiene y le dejamos. Todos tenemos el interior, pero en la luna de Valencia, es decir, si estamos exteriorizados y disfrutando muchísimo de todo, porque aquí no me llama, ¿no? Disfrute, pues no hay condiciones de expresión. Si nosotros nos interiorizamos, si tratamos de escuchar, si tratamos de sentir, además de acrecentar nuestra sensibilidad, se va acercando el contacto con este ser interior. Y esto es un aspecto fundamental de nuestro yoga, porque es la realización de nuestro yo verdadero. Porque este ser psíquico, que es evolutivo, en cuanto emerge, en cuanto podemos ser conscientes de él, y esto es una experiencia real, clarísima y concretísima. Alguno le decía a la madre, no sé si he tenido la experiencia de eso, y le decía, si no lo sabes, no lo sabes. Si no lo sabes, no lo sabes. ¿Por qué? Porque es una experiencia que no admite duda alguna. Es así. Y el que tiene la experiencia lo percibe con una claridad completa y no tiene ninguna duda de la experiencia. Pasado unos días se va y vuelve. Y ya se queda. Y en cualquier momento uno mira y el ser psíquico está. Y tiene esa referencia. Puesto que es evolutivo, ese ser psíquico todavía no tiene poder suficiente para psiquizar todo nuestro ser exterior. Pero poco a poco va psiquizando, va convenciendo, va limitando la fuerza de nuestro ser vital, de nuestra mente egoica, de nuestro cuerpo físico y su renuencia, su falta de interés por el movimiento, por el trabajo yógico, etcétera, etcétera. Una forma de llegar a esa trascendencia, una forma de comprender y unirse a ese universo es a través de nuestro ser interior, no la única. Puede haber una experiencia de percepción del infinito, una percepción directa del infinito. Es una experiencia que seguramente requiere como condición una mente en una paz profunda o un silencio mental. El propio silencio de la mente, cuando uno tiene una experiencia del silencio mental, sobre ella desciende lo que se llama el silencio del Brahman, un silencio de infinito. Y ahí siente infinitud en ese silencio. Por tanto, a través de la mente, a través de samatha, a través de la meditación y de la concentración, podemos elevar nuestra conciencia desde el plano mental ordinario a un plano de mente superior, sobre mente o mente yógica, allí hay muchos planos. Este es un poder de conocimiento, el de la mente, un núcleo del conocimiento, y otro, el núcleo de nuestro corazón, de nuestro interior. El ser psíquico en concreto tiene este sentido profundo, esencial, de la verdad, del yoga y del sentido del yoga. Yo alguna vez he oído hablar a algunas personas y he pensado, si tuviera el ser psíquico al frente, no podría decir eso. No le dejaría. No se desorientaría tanto. Y cuidado, es evolutivo. Pero una vez que el ser psíquico sale al frente y se manifiesta, se pone en la parte frontal, deja de estar dentro, lo podemos sentir en cualquier momento, continuamente, para siempre. Esto ya da un sentido de verdad, un sentido de búsqueda de verdad que no te permite una desviación esencial de lo que es las líneas de yoga. Todo
en el universo existe o es permitido por esa realidad que todo lo constituye y lo habita. Es la realidad. Para servir a esa realidad, para manifestar esa realidad, tiene sentido nuestra existencia. Y para favorecer, para permitir, para establecer las condiciones de evolución del ser humano, han surgido los planos inferiores al plano mental, como es el plano físico y el plano. La mirada yógica de la existencia tiene que ver necesariamente esta unidad en todas las existencias, tiene que ver necesariamente esta realidad. Y uno cuando mira una planta, un animal, una persona, aunque te esté fastidiando, ve esa realidad expresándose en la medida en que ha desarrollado su capacidad o en la medida de su conocimiento o de su ignorancia. Pero todo lo que existe son elementos de evolución, son elementos de crecimiento. Está jubilado de la vida quien no tiene aspiración a crecer. Puede vivir 1000 años, pero está jubilado de la vida y del verdadero sentido de la existencia. Y como decía la madre, quien no vigila, la madre es genio, parece a veces que es más suave que siempre viendo. Dice, quien no vigila está muerto. Es decir, vegeta. Está muerto para el yoga, está muerto para el crecimiento, está muerto para el verdadero sentido de la existencia. Por tanto, otro gran elemento. Hemos hablado de un movimiento de elevación de conciencia. Si me paso mucho me decís. Hemos hablado de un movimiento de interiorización. Hemos hablado de un movimiento de expansión. 3 grandes realizaciones. La realización del Brahman, del infinito, la realización de nuestro ser universal y la realización del ser humano individual e inmanente, las 3 conectadas. Quien accede a esa realidad puede percibir esa realidad en todas las existencias y universaliza su ser. Quien accede a su interior percibe en él esa realidad y se da cuenta que constituye la realidad de todas las existencias y se universaliza a través de la interiorización. Hay otro gran elemento. Vamos a quien no vigila está muerto. El vigila, el que observa. Sin una observación activa, lo que se llama testigo, lo que sea Aurobindo, o en los términos del yoga, podría llamarse purusa, que es un espíritu quieto, sereno, observante, retirado del accionar de nuestra naturaleza. Sin eso es muy difícil el progreso. Muy difícil. ¿Por qué? Porque sin observación es difícil llegar a una comprensión activa. Podemos llegar a una comprensión por las malas. Es decir, si a un burro le das con el palo cada vez que se desvía del camino a su casa, aprende el camino. El ser humano, que es superior a un burro, con menos palos, aprende el camino. Pero el yoga no se trata de eso. El yoga se trata de una forma anticipada, proactiva, de una forma que no necesite del sufrimiento para aprender a duras penas y con un proceso tedioso de evolución, acelerar e intensificar esa evolución. Y para eso necesita darse cuenta. Y darnos cuenta requiere que en nosotros, no digo surja un testigo, porque siempre ha estado ahí. Purusa siempre ha estado en nosotros. Hay un Purusa universal, trascendente, hay un Purusa individual. Ser consciente, espíritu en nosotros. Este es cuando observamos la mente, en la práctica del samatha, de aquietamiento, ¿qué hacemos? Nos retiramos del pensamiento y decimos, bueno, vamos a ver esta escena. Pero como es tan liosa, como tiene un argumento tan inteligible, como es tan caprichosa y tan descentrada, no nos interesa. Nos damos cuenta que es una obra
de teatro malísimas. Nos ponemos en la posición del espectador, no en la primera fila, todo lo atrás que podamos, para ver todo el conjunto de la escena, con el único propósito de que no nos cautive su argumento, porque sabemos que no merece la pena. Sabemos que estamos observando una mente de ruido, de interferencia, de descentramiento, de pensamientos aleatorios, una mente que no nos sirve para el yoga. Aquietar esa mente quiere decir que nos posicionamos en el ser consciente que hay en nosotros, salimos de la mente, nos retiramos, nos desidentificamos de esa mente y decimos, tú, pensamiento, quedas fuera, no me interesas, eres abandonado, no eres querido. Y cuando este poder de conciencia está activo en nosotros y abandonamos el pensamiento, sencillamente ese pensamiento desaparece, no tiene poder de permanencia. Y esta mente cada vez se va haciendo más débil, porque es más periférica, porque nosotros somos capaces de observarla cada vez desde un ámbito más recóndito, más interior. Este sería un purusa, un ser de conciencia que puede salir de la mente. ¿Por qué? Porque no es la mente. Y podemos observar nuestro cuerpo físico, ¿por qué? Y salir del cuerpo físico, porque este observador no es el cuerpo físico, es de otra naturaleza, no es de la naturaleza física ni la naturaleza mental. Y podemos separarnos de las emociones y observar los impulsos de nuestro ser vital. ¿Por qué? Porque no es el ser vital, es un yo consciente que observa. Y cuando este yo consciente observa y nosotros nos acostumbramos a vivir en su posición de observador, empieza a expandir su observación de forma natural, no como un trabajo pesado y autoobligado, al principio tal vez sí, sino no podemos evitar vivir sin observar. Y quien observa comprende, y quien comprende conoce, y quien conoce puede realizar. Pero quien no observa y no da inicio a este proceso, pues sus posibilidades de evolución decrecen muchísimo. Hay personas que a los 80 años tienen las mismas reacciones que a los 20. Es decir, en todos nosotros hay unos hábitos inconscientes, unos automatismos que nos hacen reaccionar de una determinada manera ante un estímulo concreto. Es cuando nos damos cuenta y decimos, hoy, siempre que sucede esto, reacciono así. Y nos preguntamos, ¿esto es inevitable? Si decidimos que no es inevitable, que lo podemos evitar, empezamos a ser libres. Si nos creemos que ese mecanismo es inevitable, seguimos presos del automatismo. Pero tiene que haber un observador que se dé cuenta. Oye, mi reacción, cuando alguien me dice calmo, es que me quedo ya un poquito como flojo. ¿Qué está pasando? Me importa mucho mi imagen, me importa mucho mi aspecto físico, tiene sentido que me importe mi imagen, mi aspecto físico, desde dónde vivo mi propio yo, desde este ser exterior tan obsesionado por su imagen, o desde un ser más interior. ¿Cuál es la solución a esto? Todo esto parte de la voluntad de observar, todo esto parte de purusa, este ser de conciencia que empieza a darse cuenta y es consciente de los pensamientos, de las sensaciones, de los sentimientos, de las emociones y de los actos. Podemos decir, qué trabajo, fíjate todo el día. No se trata de eso. Primero, hemos indicado, esto se produce de una forma natural, es una expansión natural de nuestro ser de conciencia cuando le permitimos, cuando establecemos las condiciones, cuando hay una aspiración a comprender en nosotros y nos apartamos un poquito de los acontecimientos, nos ponemos detrás o por encima de los acontecimientos, como se quiera,
este ser de conciencia va de forma natural expandiéndose y no podemos vivir sin observar de manera natural lo que nos sucede a nosotros y lo que sucede alrededor de nosotros. Y mirar y observar de esta manera trae la comprensión. Este es otro gran elemento de nuestro crecimiento y de nuestra autorrealización. 3 grandes líneas de autorrealización, las 3 conectadas y las 3 con sentido o establecidas en los 3 grandes elementos de la existencia. La realización del yo inmanente, profundo, real en nosotros, la realización de nuestro yo universal y la realización de ese infinito en nosotros, su manifestación en nosotros y el conocimiento y la vivencia de su presencia, de su realidad constitutiva, constituyente, habitante, forma y fondo, esencia y circunstancias de todas las formas de existencia y de todos los sucesos de la existencia. Podríamos seguir. Este tema lo tratamos en el Centro de Curso de Estilo. Eran 6 horas de exposición, pero claro... 6 horas, como lo pide el casco. No, pero en distintos días, ¿eh? En 5 días, 6 horas de exposición. Y claro, entras en cada aspecto y lo profundizas. Pero Ya hay para... No sé si hay alguna pregunta. Esto es porque todo ha estado muy claro. Porque estamos buscando. Por eso muy claro. Hay un momento para la búsqueda y tiene que haber un momento para la búsqueda. Y en busca de verdad. Una vez tuve una charla con una chica muy joven. Me decía, no sé, siempre no sé. Oye, por favor, si en algún momento quieres saber, aprenderás algo. Pero mientras tanto, no vas a aprender nada. Porque si no sabes, y estás en el no sé, quien quiere saber, quien quiere encontrar, busca. Pero hay que querer encontrar. Porque a veces hay una especie de dispersión que es comprensiva en ciertos momentos de nuestra vida, pero que tiene que acabar en algún término. Es decir, no podemos vivir toda nuestra vida en una gran carrera en la que nunca llegamos a una meta concreta. Nunca nos gusta nada del todo. Me dijo uno, yo llevo 30 años tonteando con la meditación. Pero por lo menos lo que voy, vengo así, pero no, pero me llama, pero no. Somos buscadores y estamos destinados a encontrar si nuestra aspiración es conocer. La aspiración es un extraordinario motor de autorrealización. Quien aspira profunda y sinceramente tiene garantías de que llegará y se irá realizando según el poder de conciencia, la Shakti divina, vaya proveyéndole de experiencias y de realizaciones. Porque en definitiva, mirad, todo el conocimiento que expresa el ser humano es preexistente. Ya existe. Todo lo que he expresado yo, todo lo que expresó el Señor Divino, todo lo que han expresado los grandes maestros, son realidades que existen, que descienden a nuestra mente, cuando nuestra mente se abre, cuando está receptiva, cuando está tocada por inspiración o por intuición, o cuando se ha elevado a ese plano y se puede conectar de forma voluntaria con algún flujo de intuición y de inspiración, pero uno se da cuenta de que nada es suyo, nada de lo que se expresa. Y en el mundo científico, en el mundo material, que los grandes avances de la ciencia son descubrimientos.
descubrimientos de un conocimiento que ya estaba ahí. Hemos descubierto el funcionamiento de no sé qué elementos, pero ese funcionamiento estaba ahí. Y hay un conocimiento que ahí lo puso y coordenó ese movimiento y coordinó y relacionó esos elementos. El conocimiento ya estaba ahí. El conocimiento es preexistente. La mente humana crea subsidiariamente. Es decir, recrea más que crear per se y desde el origen. Recrea. Y esto es importante. Comprender estas cosas va hiriendo de muerte a nuestro ego. Decimos, no, oye, eso ya estaba. Eso estaba ahí. El señor Domino mismo, creo que en alguna ocasión expresó que cuando escribía es como si viera en un muro escrito lo que tenía que escribir. Se le concedía, claro, su mente estaba preparada, su alma estaba preparada para recibir. Si la inspiración cae en un cuenco lleno de barro, la primera gota y las siguientes que tocan el barro ensucian el agua. Si el cuenco, el nadar, nuestro recipiente, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón están limpios, cuando desciende algo podemos captarlo. Pero si hay mucho ruido, si hay mucha interferencia, si hay mucho barrillo, si hay mucha preferencia, si hay mucha autosatisfacción y mucho ego, por mucho que descienda, pero todo desciende, todo desciende. Es los dos grandes movimientos del yoga, una aspiración que nos impulsa hacia un movimiento de ascenso a ese infinito y un movimiento de ese descenso correspondiente que desciende al ser que se abre y lo transforma. Involución, evolución, ascenso, descenso. Hay una doble fuerza. Este ser interior evolutivo, netamente evolutivo, esencialmente involutivo, que nos impulsa hacia arriba, al crecimiento, al progreso, a la elevación de nuestra conciencia, y un poderoso movimiento de atracción de esa fuerza, de esa conciencia que trata de llevarnos hacia sí. Mientras tanto, nuestra alma evolutiva hace lo que puede en las condiciones que le dejamos. Si estamos todo el día pasándolo bien, exteriorizados, pues tratará de emitir y de sugerir, pero si estamos llenos de ruido, distraídos, hay que ir estableciendo condiciones para esta conexión interior y para esta conexión superior. Bueno, nada más. La fe es una voluntad dirigida hacia una verdad de Dios, siempre buscando la verdad en todas las formas, acontecimientos. La mirada del yoga, los ojos del yoga ven de otra manera, y esto a través del conocimiento yógico nos lleva el discernimiento, viveka, discernir. Qué importante es discernir las cosas que nos suceden, el sentido de las cosas que la vida nos presenta.